Mucha atención, una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal. A las 8:15 de la noche explotó un carro bomba. Vamos inmediatamente a las imágenes, lo que ustedes pueden ver. ¡Agua, por favor! La noche del 7 de febrero de 2003, a las 8:15 de la noche, Bogotá fue sacudida por una explosión que estremeció al país entero. Un carro bomba con más de 200 kilos de explosivo fue detonado en el club El Nogal, en el norte de la ciudad. El saldo, 36 muertos y más de 200 heridos. Entre ellos, niños, jóvenes, mujeres y hombres que jamás imaginaron que esa noche terminaría marcada por la tragedia. El Nogal no era un lugar cualquiera. Era símbolo de exclusividad, de poder político y económico en la capital. Un club social al que solo podían entrar ciertos apellidos, un espacio que parecía intocable en medio de la guerra que asolaba otras regiones del país. Pero esa noche, la violencia que muchos creían lejana irrumpió en el corazón de la élite bogotana. El ataque fue atribuido a las FARC. Para algunos se trataba de un acto terrorista indiscriminado, para otros de un mensaje político dirigido contra quienes concentraban poder. La Comisión de la Verdad recuerda que, más allá de las interpretaciones, lo cierto es que fueron los civiles, personas inocentes, quienes pagaron el precio más alto. 15 años después, en 2018, el Consejo de Estado condenó a la nación por omitir su deber de proteger a la ciudadanía, reconociendo que existían advertencias de inteligencia sobre posibles atentados. Y todavía hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz convoca a las víctimas del Nogal a participar en la búsqueda de verdad y reparación, porque este hecho no pertenece solo al pasado, sigue siendo parte de las preguntas pendientes de la justicia y de la memoria. Esta es la historia de un lugar atravesado por la violencia y la segregación, pero sobre todo es la historia de quienes sobrevivieron y de quienes ya no están. Entre quienes sobrevivieron aquella noche está Carlos Santamaría, abogado, que llegó al club El Nogal pocos minutos antes de la explosión. Su relato muestra el caos y la lucha por salir con vida. Llegamos al quinto piso faltando 5 minutos para las 8. Estábamos tratando de ubicarnos en la mesa, no nos habíamos sentado, estábamos de pie todavía comentando algún tema de los tantos que se hablan con los amigos cuando uno va caminando, llega a alguna parte. No nos alcanzamos a sentar cuando a las 8 y 1 minuto, 2 minutos, hubo una explosión de gran magnitud. En medio del pánico, la única salida fue organizarse y confiar unos en otros. El compañero con quien iba quedó tendido en el piso con una viga de cemento encima, pero no tan grande, y aturdido. Lo alcancé a jalar y a parar en ese momento y sentarlo en la silla que quedó al lado. Y si en ese momento comenzamos a decir que hiciéramos de una forma distintiva, que hiciéramos una fila india, le dije a otro señor que estaba ahí que cogiera a mi compañero en la mano y que fuéramos caminando, y a esa fila india se unieron unas 30 o 40 personas. Caminamos como hacia el frente del club, pero los parqueaderos y el piso comenzó a incendiarse con unas llamaradas muy altas que nos hizo retroceder. Los pasillos se llenaban de fuego y humo. Allí decenas perdieron la vida. Eso fue bastante fuerte, el impacto. En el ascensor que subí, después supe que 2 personas en el ascensor que subí para llegar al quinto piso, en la parte de atrás, supe que habían muerto 2 personas de la bomba, en el impacto que iban, porque se incendió ese ascensor. En el quinto piso donde estábamos fue el mayor impacto, porque creo que la bomba fue en el cuarto piso donde quedaba la caldera. Entonces el quinto sufrió un impacto muy grande, donde hubo 22 muertos y bastantes heridos de las personas que colaboraban en las diferentes actividades de atención al club. Su voz nos recuerda que más allá de las cifras y las versiones, lo que queda es una herida abierta, la imposibilidad de justificar la barbarie. Pero no todos vivieron la tragedia dentro del club esa noche. Algunos, como David Neira, socio del Nogal desde hace 3 décadas, cargan con la memoria de lo que significó para la comunidad de socios y para el país entero. Ese fue un acto de violencia indiscriminado. A esa hora el club estaba rebosante de personas que iban a hacer deporte, a cenar o a ver algunas copas en compañía de sus familiares y amigos. Fueron casi 200 kilos de explosivos que mataron a 33 personas, todas civiles, y quedaron heridas más o menos unas 200 entre empleados y socios. Las FARC buscaron un reconocimiento político internacional como fuerza beligerante, pero este tipo de hechos la alejaron de ello. Por el contrario, las ancló a la lista de organizaciones terroristas internacionales por el resto de su existencia. Algunas de las víctimas y los propios excombatientes de las FARC han justificado el atentado con el argumento, sin pruebas hasta el momento, en que algunos altos funcionarios del gobierno se reunían allí con jefes paramilitares. Sin embargo, aunque esto fuera cierto,
no justifica una acción terrorista indiscriminada de esa magnitud. Más allá de los números y las explicaciones políticas, el atentado dejó marcas profundas en lo personal. Para algunos, el dolor no solo fue por lo vivido, sino también por lo que pudo haber pasado de no ser por el azar. En lo personal, me afectó mucho y durante mucho tiempo, por la cantidad de víctimas mortales y la cantidad de heridos, pues de muchos de ellos eran conocidos míos y son conocidos míos. Y si hubiera sido una sola persona, igual me hubiera afectado. La verdad que también me da mucha nostalgia cuando pasaba por allí en esa época de ver una obra de ingeniería tan bien concebida que había quedado en ese estado de destrucción. Gracias a Dios no tuve que estar allí, porque aun cuando tenía una cita esa noche con el deportólogo, la cancelé por cosas del destino. Me libré de ver tanta muerte y destrucción por cuenta de unos absurdos móviles que no justifican semejante barbarie. El atentado del Club El Nogal no fue solo un hecho aislado de violencia. Como recuerda la Comisión de la Verdad, fue la irrupción brutal de una guerra que parecía lejana en un espacio símbolo de la élite bogotana. Allí se cruzaron las cicatrices de una ciudad fragmentada, la segregación urbana, el clasismo y la distancia entre quienes viven tras muros de exclusividad y quienes cargan con la violencia a diario en las periferias. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado cómo, incluso años después, persisten los relatos contradictorios, acusaciones de reuniones secretas, señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, narrativas que terminan justificando lo injustificable. Y en medio de todo, como insiste la unidad de víctimas, en voces como la de Berta Fríes, fueron los civiles, personas inocentes, quienes pagaron el precio más alto. El Consejo de Estado, en 2018, señaló que la nación también falló en su deber de proteger a la ciudadanía pese a advertencias de inteligencia sobre posibles atentados. Una omisión que recuerda que la violencia en Colombia no puede entenderse solo desde los perpetradores directos, sino también desde las responsabilidades del Estado y sus instituciones. El Nogal es un lugar que todavía habla de las víctimas, de la barbarie y de la necesidad urgente de romper con una historia que, como muestran estas fuentes y testimonios, se repite una y otra vez.